Buenas noches. Mi nombre es Jorge, nací en León, Guanajuato, y actualmente vivo en Monterrey, Nuevo León. Llevo más de 20 años trabajando como trailero. He recorrido casi todo México en carretera, y aunque siempre me consideré un hombre duro y acostumbrado a la soledad del camino, lo que voy a contarte cambió por completo mi manera de ver las cosas. Todavía me sudan las manos cada vez que lo recuerdo. Era una noche de diciembre, justo antes de Navidad. Tenía que llevar una carga de Monterrey hacia la Ciudad de México. La ruta era la de siempre, salir por la carretera federal, cruzar varios pueblos pequeños y después meterme en esos tramos interminables donde la oscuridad parece tragarse todo. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando empecé a manejar, porque quería llegar temprano al día siguiente. La carretera estaba tranquila, casi vacía, salvo por algunos autos que de vez en cuando me pasaban de largo. El frío era intenso. Podía ver mi propio aliento dentro de la cabina. Llevaba la radio encendida, pero las estaciones locales apenas se escuchaban, solo ruido y algunas canciones mal sintonizadas. Afuera, la niebla empezaba a cubrir el camino. Ese tipo de neblina espesa que no te deja ver ni a 20 metros de distancia. Encendí las luces altas, pero apenas alcanzaban a cortar la bruma. Fue entonces cuando la vi. Al costado derecho de la carretera, justo después de una curva, distinguí la silueta de una mujer. Estaba de pie, inmóvil, levantando la mano como pidiendo aventón. Vestía un abrigo largo y oscuro que le llegaba casi hasta los tobillos. Tenía el cabello suelto, negro, que caía sobre sus hombros. A pesar de la niebla, me pareció que estaba temblando de frío. Pensé, ¿qué demonios hace una mujer sola en medio de la nada a estas horas? Mi instinto fue detenerme. Sé que no se debe, pero algo en su mirada, o tal vez en la situación, me obligó a frenar. Paré el tráiler a un costado, encendí las intermitentes y bajé un poco la ventanilla. Ella se acercó despacio. Pude notar que su rostro era pálido, demasiado pálido. Sus labios apenas se movían cuando me dijo con voz baja, ¿me lleva, por favor? Me hizo un nudo en la garganta. Dudé por unos segundos, pero al final abrí la puerta y le ayudé a subir. El asiento del copiloto crujió bajo su peso y el aire dentro de la cabina se volvió helado, como si hubiera entrado una corriente gélida. Le pregunté hacia dónde iba. Con la mirada perdida en el parabrisas, respondió, voy hacia la ciudad. No especificó cuál ciudad, ni un punto exacto. Solo la ciudad. Su voz era extraña, apagada, como si viniera de lejos. Traté de romper el silencio preguntándole su nombre, pero no me contestó. En su lugar, fijó los ojos en la carretera, como si buscara algo más allá de la niebla. Yo seguí conduciendo, sintiendo una incomodidad creciente. Cada minuto que pasaba, la temperatura descendía más dentro de la cabina. A pesar de que tenía la calefacción encendida, sentía la piel erizarse y los nervios de punta. Después de unos 15 minutos, empecé a notar que algo no estaba bien. Miraba de reojo hacia el asiento del copiloto, y en algunos momentos me parecía que su silueta se difuminaba con la oscuridad, como si no fuera sólida. Tragué saliva y seguí manejando, pero el corazón me latía con fuerza. En un momento de valor, giré de golpe para verla directamente, y ahí estaba, mirándome fijamente con unos ojos oscuros y profundos, sin pestañear. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tuve que apartar la vista del camino porque esa mirada me estaba congelando por dentro. De repente, escuché un suspiro, largo y profundo, como si viniera desde su pecho. Y antes de que pudiera reaccionar, ella me dijo, gracias por detenerte, nadie más lo hace. Su voz resonó en la cabina como un eco extraño. Intenté preguntarle por qué estaba ahí, quién era, pero justo cuando volteé de nuevo hacia el asiento, ya no había nadie. El asiento estaba vacío. El cinturón todavía estaba abrochado, como si lo hubiera usado,
pero la mujer ya no estaba. Frené de golpe en medio de la carretera. Bajé con una linterna, revisé debajo del tráiler, alrededor, incluso dentro de la cabina, nada. Absolutamente nada. Ella había desaparecido sin dejar rastro. Me quedé paralizado. La garganta seca. Sentía las manos temblar tanto que apenas podía sostener la linterna. El silencio de la carretera era abrumador, solo interrumpido por el viento helado. Subí al tráiler otra vez, cerré la puerta con seguro y arranqué con toda la fuerza que tenía en el pedal. Esa noche no volví a detenerme hasta que amaneció. Días después, aún perturbado, conté lo que me pasó a otro trailero en una parada en Querétaro. Se me quedó viendo serio y me dijo: «¿Tuviste a la muchacha del kilómetro 43?» Me explicó que, desde hace décadas, los traileros cuentan la misma historia, una joven que murió en un accidente en esa curva, un accidente donde la dejaron abandonada en la oscuridad. Desde entonces, dicen que aparece en las noches más frías, buscando que alguien la lleve a casa. Algunos la ignoran, otros paran como yo, pero todos aseguran que, tarde o temprano, desaparece dentro de la cabina. Lo que más me eriza la piel es lo siguiente: cuando me lo contó, me describió exactamente lo mismo que yo vi: el abrigo oscuro, el cabello suelto y esa mirada profunda que se clava en el alma. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, bajo la velocidad y hago una oración en silencio. No sé si lo que vi fue un fantasma, una ilusión o un recuerdo atrapado en el tiempo, pero lo que sí sé es que jamás olvidaré a la pasajera que subió a mi tráiler y desapareció sin dejar rastro. Continuamos. Mi nombre es Rubén. Nací en Puebla, pero actualmente vivo en Veracruz. Llevo más de 15 años manejando tráileres por todo el país. Y aunque he visto de todo en la carretera, nada me había preparado para lo que me tocó vivir en la Sierra de Oaxaca. Esa noche descubrí que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Fue en el mes de septiembre. Me habían asignado un viaje desde el puerto de Veracruz hacia Oaxaca capital. El trayecto es largo y pesado, lleno de subidas, bajadas, curvas cerradas y tramos donde apenas cabe un camión. Decidí salir de madrugada, como a las 2 de la mañana, porque a esa hora hay menos tráfico y se avanza más rápido. El clima estaba fresco, un poco húmedo, y la neblina ya empezaba a bajar desde las montañas. El camino estaba en silencio absoluto, solo se escuchaba el rugido del motor y de vez en cuando el canto lejano de algún grillo. Había pasado ya varios pueblos cuando llegué a una zona que los traileros conocemos bien, una curva cerrada que está marcada como peligrosa con varios señalamientos de precaución. Esa curva tiene fama entre los conductores. Algunos dicen que ahí han ocurrido accidentes terribles. Otros simplemente la evitan cuando pueden. Yo siempre fui escéptico, pero esa madrugada, comprobé en carne propia que algo extraño sucede ahí. Iba concentrado en el volante cuando, de pronto, en medio de la neblina, vi una figura pequeña al costado de la carretera. Frené un poco, pensando que tal vez era un niño perdido. Y sí, era un niño. Estaba de pie, inmóvil, al borde del asfalto. Tendría unos 8 años, delgado, con la ropa gastada y sucia. Lo que más me impresionó fue su expresión: no lloraba, no pedía ayuda, solo me miraba fijamente mientras levantaba una de sus manos, como saludando o llamando mi atención. En ese momento sentí un vacío en el estómago. Los pelos de mis brazos se erizaron de inmediato. No era normal ver a un niño a esas horas, en ese lugar tan peligroso y solitario. Bajé un poco la velocidad, sin dejar de mirarlo. El haz de mis luces lo iluminaba de frente y podía ver con claridad sus ojos brillando en la oscuridad. Me temblaban las manos sobre el volante. Pensé en detenerme, pero algo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera. Cuando estaba a punto de pasar frente a él, ocurrió lo más extraño.
Giré un instante para revisar el retrovisor y al volver la vista hacia adelante, el niño ya no estaba. Había desaparecido. Me recorrí todo con escalofríos. Frené el tráiler en seco unos metros más adelante y bajé de la cabina con la linterna en la mano. Caminé despacio, con el corazón latiendo como tambor. Revisé la orilla del camino, los matorrales, incluso debajo del tráiler. Nada. No había rastro de ningún niño. Regresé a la cabina con un nudo en la garganta. Encendí la radio para distraerme, pero solo sonaba estática. La sensación de que alguien me observaba era insoportable. Conduje unos kilómetros más, tratando de olvidar lo que vi. Pero apenas empezaba a tranquilizarme, cuando de nuevo, al llegar a otra curva, ahí estaba otra vez. El mismo niño. De pie. Inmóvil. Con la misma ropa sucia y la misma mirada fija. Era imposible. Yo había avanzado al menos 5 kilómetros y no había forma de que un niño llegara antes que yo. Sentí como se me helaba la sangre. Me agarré fuerte del volante y aceleré, pasé a toda velocidad sin atreverme a mirarlo de frente. Te juro que, mientras lo dejaba atrás, sentí claramente que algo se movía dentro de la cabina, justo detrás de mi asiento. El aire se volvió pesado. El frío me calaba hasta los huesos. Volteé rápido, con miedo de lo que iba a encontrar, pero no había nadie. El asiento estaba vacío. Y sin embargo, podía jurar que no estaba solo. El resto del camino fue un tormento. Cada curva me hacía temblar, pensando que lo volvería a ver. Y así fue, en 3 ocasiones más, el niño apareció. Siempre igual, parado en la orilla, inmóvil, observándome con esa mirada que parecía atravesarme el alma. Nunca supe de dónde salía ni hacia dónde iba. Pero cada vez que lo veía, mi corazón se aceleraba y me invadía una sensación de terror que no puedo describir. Cuando por fin llegué a Oaxaca capital, todavía de madrugada, estacioné el tráiler en la pensión y me bajé con las piernas temblando. Esa misma mañana, en una fonda, me animé a contarle a un trailero viejo lo que me había pasado. Apenas terminé de hablar, me interrumpió y me dijo con seriedad: «¿Lo viste? ¿Viste al niño de la curva?». Según él, no era el primero ni el último en verlo. Cuentan que hace muchos años, en esa misma carretera, una familia tuvo un accidente en una curva cerrada. El auto cayó por un barranco y todos murieron, menos un niño que salió despedido y quedó de pie en la orilla, como esperando ayuda. Pero nadie se detuvo a tiempo. El niño murió horas después, y desde entonces, su espíritu aparece en las madrugadas, justo en esa zona. Dicen que el niño busca que alguien lo salve, que alguien lo vea, pero cada vez que los traileros intentan detenerse o acercarse, desaparece. Algunos afirman que es un aviso, una advertencia para que manejes con cuidado en esa curva maldita. Otros piensan que su alma quedó atrapada ahí, repitiendo el mismo momento una y otra vez. Yo no sé qué creer. Lo único que sé es que lo vi con mis propios ojos. Y aunque pasen los años, cada vez que manejo por esas carreteras, no puedo evitar mirar de reojo, con el miedo de volver a encontrarme con el niño en la curva. Continuamos. Mi nombre es Martín. Nací en San Luis Potosí, pero actualmente vivo en Guadalajara, Jalisco. Llevo casi 20 años trabajando como trailero. Conozco muchas carreteras de México, desde el desierto del norte hasta la selva del sur. Y si algo he aprendido en este oficio es que el camino, de noche, guarda secretos que no cualquiera soporta. Lo que voy a contarte me sucedió en el año 2017, en la autopista de cuota que conecta Querétaro con San Luis. Una experiencia que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina cada vez que enciendo la radio de la cabina. Era una noche de octubre.
Había salido de Querétaro cerca de las 11, rumbo a San Luis. El clima estaba seco, el cielo despejado y la luna apenas iluminaba la carretera. Todo parecía normal. La autopista a esas horas casi siempre está solitaria. A veces puedes manejar por kilómetros sin ver un solo carro. Yo llevaba la radio CB encendida, como siempre, porque a los traileros nos sirve para hablar entre nosotros, avisar de retenes, accidentes o simplemente pasar el tiempo. Esa noche la frecuencia estaba en silencio. Ni un ruido. Solo el zumbido leve del aparato. Después de avanzar unos 30 kilómetros, escuché algo extraño. Primero pensé que era interferencia, porque sonaba un chisporroteo fuerte. Subí el volumen. Entre el ruido se distinguía una voz, muy baja, muy lejana. Era la voz de un hombre. Decía algo como, ¿alguien me escucha? Me quedé frío. Contesté de inmediato, aquí, Trailer Kenworth en ruta a San Luis, lo escucho. Cambio. Pero no hubo respuesta clara. Solo un murmullo, como si la voz viniera de un lugar lejano y perdido. Insistí un par de veces más, pero lo único que recibí fue un lamento, algo como un suspiro prolongado que hizo que se me erizara la piel. Pensé que quizá era un trailero con un radio defectuoso o con poca potencia. Pero la cosa no terminó ahí. A los pocos minutos, la misma voz volvió. Esta vez más fuerte, más clara. Y lo que dijo me hizo apretar el volante con fuerza. Escuché, ayuda, accidente, estamos atrapados. La garganta se me secó. Contesté rápido, ¿dónde están? Repita su ubicación. Pero en vez de coordenadas o un kilómetro, lo que escuché fue un grito desgarrador. Un grito que me heló hasta los huesos. Era como si alguien gritara dentro de un túnel, con eco, lleno de dolor. Apagué la radio de golpe. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo a mil. No podía creer lo que había escuchado. Intenté calmarme. Me dije a mí mismo que era alguna broma pesada, que alguien estaba jugando con la frecuencia. Así que encendí de nuevo la radio. Y entonces ocurrió algo peor. La voz volvió, pero esta vez era distinta. Era la voz de una mujer, llorando. Entre sollozos decía, no podemos salir, estamos ardiendo, ayúdanos. Te juro que me dieron ganas de frenar y bajarme del tráiler. Las lágrimas se me acumularon de puro miedo. No sabía qué hacer. Solo atiné a responder, dígame dónde están, voy a pedir apoyo. Y lo que escuché después me dejó helado. La mujer dijo claramente, aquí, kilómetro 33. Lo primero que pensé fue, ese tramo ya lo pasé hace rato. Apreté el acelerador y avancé unos minutos más hasta llegar a una gasolinera de paso. Ahí me detuve y le conté al despachador lo que acababa de escuchar. El hombre me miró con cara seria, como si ya supiera algo. Me dijo, no es la primera vez que pasa, varios traileros han escuchado esas voces en la radio. Todos dicen lo mismo, que piden ayuda, que mencionan el kilómetro 33. Me quedé helado. Le pregunté qué había pasado en ese lugar. Y lo que me contó me quitó el sueño por semanas. Resulta que hace más de 15 años hubo un accidente brutal en ese tramo. Un autobús de pasajeros chocó contra un tráiler cargado con combustible. El camión explotó y el fuego envolvió a todos. Murieron más de 30 personas, muchas atrapadas entre las llamas, pidiendo ayuda desesperadamente. El despachador me aseguró que, desde entonces, hay quienes dicen escuchar sus voces a través de la radio CB. Voces que claman auxilio, como si siguieran atrapadas en el mismo momento de la tragedia. Algunos las oyen claras. Otros solo escuchan gritos y lamentos. Pero todos coinciden en lo mismo, siempre mencionan el kilómetro 33. Esa noche no pude dormir. Cuando retomé el camino, lo hice con la radio apagada.
No quise volver a escuchar nada más. Pero lo más inquietante pasó después, cuando llegué a San Luis y platiqué mi experiencia con otros colegas. Varios de ellos, hombres duros, de esos que no se asustan fácil, me confesaron que también habían escuchado esas voces. Y todos coincidían en la misma parte del camino. Es como si las almas de los que murieron ahí siguieran llamando por auxilio, me dijo uno. Como si la señal quedara atrapada en ese tramo, repitiéndose una y otra vez. Han pasado años desde entonces. Todavía sigo manejando, pero cada vez que paso por el kilómetro 33, bajo el volumen de la radio. Porque aunque no quiero volver a escuchar esas voces, en el fondo sé que siguen ahí. Y a veces pienso que no es casualidad. Quizá esas almas buscan que alguien las recuerde. Quizá lo único que piden es que no olvidemos lo que pasó esa noche, cuando el fuego los consumió a todos. Y créeme, yo nunca lo olvidaré. Porque esas voces todavía me acompañan en mis peores pesadillas. Continuamos. Mi nombre es Javier. Nací en Puebla, pero actualmente vivo en León, Guanajuato. Llevo casi 15 años trabajando como trailero y he recorrido gran parte de México de punta a punta. No me considero una persona miedosa. Al contrario, después de tantos años en la carretera uno aprende a lidiar con noches solitarias, carreteras oscuras y todo tipo de situaciones raras. Pero lo que me pasó aquella vez, te lo juro, fue diferente. Hasta hoy sigo sin entender qué fue lo que viví. Esto sucedió en el año 2019. Me habían asignado un viaje largo desde la Ciudad de México hasta Monterrey. Era un trayecto pesado, con varias horas seguidas al volante. Yo salí de madrugada para aprovechar la calma de la noche. Todo iba normal, pero después de recorrer unas 5 horas empecé a sentirme cansado. Mis ojos se cerraban solos, y para colmo, el marcador del diésel bajaba más rápido de lo esperado. Sabía que necesitaba detenerme a descansar un rato y a cargar combustible, de lo contrario no iba a llegar al siguiente punto seguro. Eran alrededor de las 3 de la mañana. La carretera estaba prácticamente vacía. Ni un solo carro adelante ni atrás. De pronto, al doblar en una curva, vi un letrero metálico oxidado que decía gasolinera a 500 metros. Sentí alivio. A esas horas encontrar una estación abierta es como hallar un oasis en medio del desierto. Así que reduje la velocidad y me dirigí hacia la salida. Lo primero que noté al entrar fue que el lugar se veía raro. Había un par de postes viejos iluminando apenas con focos amarillentos. El estacionamiento estaba vacío. Ni un solo vehículo. A un lado, una pequeña tienda cerrada con las cortinas bajas y los vidrios empolvados. Frente a mí, 2 bombas de combustible, oxidadas, con la pintura descarapelada. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez era una estación vieja que seguía funcionando a medias. Apagué el motor y bajé del tráiler. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, nada. Solo el zumbido leve de un foco que parpadeaba en lo alto. Me acerqué a una de las bombas y levanté la manguera, pero no salía nada. Golpeé un poco el costado metálico y escuché un eco hueco. Como si estuviera vacía desde hacía años. En ese momento me recorrió un escalofrío por la espalda. Me sentí como si estuviera en un lugar olvidado, detenido en el tiempo. Entonces, escuché un sonido. Muy leve. Como pasos arrastrados dentro de la tiendita cerrada. Me quedé congelado. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la garganta. Con la voz entrecortada dije, «Buenas noches, ¿hay alguien aquí?» Nadie respondió. El sonido se detuvo. Pasaron unos segundos de silencio absoluto, hasta que de pronto, detrás de mí, escuché un susurro, «¿Necesitas gasolina?».
Giré bruscamente, pero no había nadie. Te juro que sentí que la sangre se me helaba. Mis manos empezaron a temblar. Quise tranquilizarme. Me dije que estaba cansado, que era el sueño jugándome una mala pasada. Decidí regresar al tráiler y seguir de largo, aunque el tanque estuviera bajo. Pero cuando abrí la puerta de la cabina y miré hacia el parabrisas, vi claramente una silueta reflejada. Era un hombre muy delgado, con un uniforme de gasolinero desgastado, parado justo detrás de mí. Di un salto y volteé, pero no había nadie. El lugar seguía vacío. Me quedé paralizado. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. El sudor me corría por la frente y mis manos estaban frías como el hielo. Sin pensarlo más, encendí el motor. Y en cuanto las llantas empezaron a moverse, escuché otro sonido, como si alguien hubiera golpeado el tráiler desde afuera, con fuerza. Un golpe seco en la parte trasera. Casi freno, pero mi instinto me gritó que no lo hiciera. Aceleré con todo lo que pude hasta salir de la gasolinera y reincorporarme a la carretera. Miré por los espejos retrovisores y ahí estaba lo peor. La estación había desaparecido. No había luces, ni bombas, ni letrero. Solo la carretera oscura y el monte alrededor. Como si nunca hubiera existido. No supe qué pensar. Manejé con las manos sudando, el corazón todavía a mil. Cuando al fin llegué a la siguiente caseta de peaje, me detuve y le pregunté al empleado si más adelante había alguna gasolinera vieja a la altura del kilómetro 70. El hombre me miró raro y me dijo que no. Que en todo ese tramo no había ninguna estación en varios kilómetros. Insistí, le describí el lugar, las bombas oxidadas, la tienda cerrada, pero él solo negó con la cabeza y me dijo, amigo, ahí nunca ha habido nada. Y créame, llevo 20 años en esta caseta. Después de entregar la carga en Monterrey, seguía con esa idea rondándome la cabeza. Así que en otra ocasión, semanas después, decidí preguntar a unos colegas traileros más veteranos. Y uno de ellos, un señor mayor de cabello canoso, me dijo algo que me dejó frío. Lo que viste no es nuevo. Varios hemos pasado por esa supuesta gasolinera. Todos describen lo mismo, luces débiles, bombas viejas, un hombre con uniforme. Pero cuando intentas volver, ya no está. Es como si fuera un lugar atrapado en el tiempo. Dicen que hace más de 30 años había una estación en ese tramo, pero se incendió con todo y empleados. Murieron varios. Desde entonces, algunos aseguran que la estación aparece en las madrugadas cuando alguien desesperado necesita combustible. Pero nunca te da nada, solo miedo. Desde aquella noche, cada vez que paso por ese tramo, evito voltear hacia los costados. Y jamás vuelvo a detenerme en una gasolinera que no aparezca en los mapas ni en las aplicaciones. Porque te lo digo en serio, lo que viví ahí no era un sueño. Era real. Un lugar que existe y no existe. Una gasolinera fantasma que parece seguir esperando clientes, aunque esos clientes jamás logren salir tranquilos de ahí. Continuamos. Mi nombre es Rodrigo. Nací en Aguascalientes, pero actualmente vivo en Saltillo, Coahuila. Llevo más de 20 años trabajando como trailero, y créeme, he visto de todo en la carretera. Desde accidentes espantosos hasta cosas raras que la mente trata de justificar con cansancio o imaginación. Pero lo que viví aquella noche no entra en ninguna explicación lógica. Es algo que todavía me quita el sueño. Esto pasó en el año 2020, durante un viaje rumbo a Zacatecas. Tenía que entregar mercancía al amanecer, así que decidí salir de noche para aprovechar la carretera vacía. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando entré en un tramo montañoso. El clima estaba frío,
la neblina bajaba espesa y el viento soplaba fuerte, moviendo los árboles como si se quejaran. El silencio era total, interrumpido solo por el rugido constante del motor y el rechinar de las llantas en las curvas. En medio de ese tramo, apareció ante mí un túnel. El letrero oxidado decía Túnel de San Miguel, 400 metros. No lo recordaba de viajes anteriores, pero no le di importancia. Pensé que tal vez era nuevo, o que simplemente nunca había puesto atención. Reduje la velocidad y entré. Al principio, todo parecía normal. El túnel estaba iluminado por focos viejos, separados cada cierta distancia. El eco del motor retumbaba contra las paredes y las luces se reflejaban en los muros húmedos. Pero conforme avanzaba, noté algo raro, los metros parecían no acabar. Revisé el marcador del kilometraje y ya llevaba más de 1 kilómetro adentro. Me extrañé, porque el letrero claramente decía que el túnel medía apenas 400 metros. Aún así, seguí manejando, con la esperanza de ver la salida en cualquier momento. Pasaron unos minutos, y nada. Solo la misma pared de concreto, la misma fila de focos amarillentos, y el eco interminable del motor. Sentí un nudo en el estómago. Empecé a sudar frío. Miraba por los espejos laterales y solo veía oscuridad detrás de mí, como si el túnel se tragara la luz que dejaba atrás. La radio del camión empezó a chisporrotear sola, con interferencia. Subí el volumen sin querer, y entre los ruidos escuché algo que me heló la sangre, una voz lejana, distorsionada, que decía no salgas, no salgas. Apagué la radio de inmediato, con la mano temblando. El tiempo dentro del túnel se volvió extraño. Sentía que llevaba horas ahí, pero el reloj marcaba apenas las 3:15. Mi cabeza empezaba a marearse. El aire se volvió pesado, como si me faltara oxígeno. Intenté concentrarme en el volante, en no perder el control. Pero de pronto, vi algo adelante. Una silueta. Una figura parada en medio del camino. Frené con fuerza, los frenos chirriaron y casi me estampé contra el muro. Pero cuando levanté la vista, ya no había nadie. Solo el túnel interminable otra vez. Te juro que sentí los nervios de punta, como si alguien invisible me estuviera observando desde cada rincón. Quise orillarme, pero no había acotamiento. Todo era pared, concreto y más concreto. Así que no tuve opción más que seguir conduciendo. En ese momento me fijé en algo que me puso peor, todos los focos estaban apagados. La única luz era la de mis faros. Y lo más aterrador es que no recordaba el momento exacto en que se apagaron. Era como si el túnel quisiera tragarse hasta la claridad. El silencio era tan denso que hasta el sonido del motor parecía apagarse por momentos. De pronto, desperté. Sí, así como lo oyes. Como si hubiera perdido la conciencia un instante. Me encontré de golpe manejando fuera del túnel, ya de madrugada, con el sol apenas saliendo en el horizonte. Lo primero que hice fue mirar el reloj, eran las 6 de la mañana. No tenía idea de qué había pasado con esas 3 horas. Lo último que recordaba era estar atrapado adentro, con todo oscuro. Mi cuerpo estaba tenso, las manos rígidas en el volante, y el sudor me corría frío por la espalda. Miré por los espejos una y otra vez, y no había rastro del túnel. Solo la carretera abierta y normal. Días después, todavía confundido, pregunté a otros colegas traileros si conocían un túnel llamado San Miguel en ese tramo. Todos me dijeron que no. Que en esa ruta nunca hubo un túnel. Uno de ellos, un hombre mayor, me contó algo que me hizo temblar. Me dijo, lo que viviste es más común de lo que crees. Dicen que en ciertas carreteras se abren pasajes que no pertenecen a este mundo. Como atajos, túneles o desvíos que aparecen y desaparecen. Algunos regresan después de unas horas, otros nunca. Yo no sé si fue un túnel fantasma, un desliz del tiempo,
o algún tipo de alucinación provocada por el cansancio. Pero lo que más me inquieta es que el tanque del tráiler estaba más vacío de lo que debería. Como si realmente hubiera estado conduciendo durante horas y horas dentro de ese lugar. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, me entra una ansiedad que no puedo controlar. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiera despertado? Si ese túnel en verdad no tuviera salida. Esa experiencia cambió la forma en la que veo la carretera. Porque hay rutas que llevan a destinos que no aparecen en ningún mapa.